Empezamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Vamos a hacer una pequeña presentación del tema que nos ocupa. Vamos a presentar a cada uno de ellos y luego vamos a meternos en debate, es decir, en el momento que queráis hacer preguntas o incluso intervenir en el debate que se pueda formar sin ningún problema. Tenemos con nosotros, por aquí a mi izquierda, tenemos a Martín Rivero, director del Espacio Iberoamericano de Cohesión y Cooperación Social Sur-Sur de la Secretaría General Iberoamericana. Contamos también con Paulo Speller, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, y contamos con Mónica Colomer, que es la responsable dentro de la Agencia Española de Cooperación Internacional de la cooperación con América Latina y el Caribe. Bueno, hoy estamos aquí para hablar de los retos de Latinoamérica, del espacio iberoamericano. Solo plantear este asunto nos llevaría no una hora, sino días e incluso más tiempo, ¿no? Estamos ahora acompañados de la Organización de Estados Iberoamericanos, de la Secretaría General Iberoamericana y de la Agencia Española de Cooperación, pues para plantear, para actualizar cuáles son esos retos. En mi opinión, yo creo que plantearnos los retos del espacio iberoamericano significa seguir haciéndonos preguntas. Preguntas que pueden sonar antiguas, porque en muchos casos son cuestiones que no están resueltas. Queda mucho por hacer en materia educativa, en el acceso a los servicios, lo que supone igualdad de acceso. Hay avances, como no, también hay que hacer hincapié en los avances, pero seguimos viendo cómo son necesarios los programas sociales en muchos países de la región, programas que en algunas ocasiones se convierten en arma política, que en mi opinión es un poco el peligro, porque son necesarios programas sociales para acceder a servicios de primera necesidad, pero si se convierten en programas de una duración, ni a largo plazo es bueno, en mi opinión, ni que tenga la duración limitada de una legislatura, ¿no? Sin embargo, son programas sociales que, si bien por un lado convierten de alguna forma a la población en esclava de la política, de otra forma no consigue esa población, parte de esa población, acceder a una vivienda, a una escuela o a un centro hospitalario. Por mucho que se critique, en muchos casos, en muchos países, esa es la situación. Me gustaría empezar presentándoos a Paulo Speller, secretario general, como os decía, de la Organización de Estados Iberoamericanos, una institución con más de 60 años de historia. Si echamos la vista atrás, la organización, vemos que en sus objetivos fundacionales está la comprensión mutua, la integración y el desarrollo educativo. Hablamos de hace 60 años. 60 años después seguimos hablando. Paulo Speller lleva 5 meses, creo, al frente de, más o menos, 5 o 6 meses al frente de la organización. Muy bien. Es un gran conocedor del universo educativo. Se ha formado en toda Latinoamérica. Es increíble ver su currículum porque vemos que se ha formado a lo largo y ancho, de sur a norte y de esquina a esquina, ¿no? Es brasileño, ha trabajado, por ejemplo, en el Ministerio Brasileño de Educación y, por ejemplo, podemos plantear Brasil, ese país que siempre se ha presentado como el ejemplo a seguir, el alumno aventajado. Vemos que se ha convertido en el escaparate internacional, por ejemplo, con el Mundial de Fútbol, que se va a seguir siendo ese escaparate con los Juegos Olímpicos, pero mientras se celebra esas buenas noticias macroeconómicas, cuando es cierto que existe ese desarrollo interno, también crece en la calle la queja de una parte de la población. Entonces yo me gustaría preguntarle, para iniciar esta mesa de debate, me gustaría preguntarle si hay que tener en cuenta para afrontar esos retos a nivel individual, a nivel global, o hay que intentar combinar. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay una complejidad, o sea, el tiempo que tenemos no creo que nos alcance para entrarle, ¿no? Tú pusiste una serie de cuestiones. Yo había preparado una presentación pues con los 7 minutos. No sé si vamos a tener tiempo después de hablar o vamos a trabajar más bien con preguntas. Ahora sería un poco breve y luego, si quieres, entramos Ok. más.
Bueno, hay un reto, tú hablaste, por ejemplo, de una serie de políticas que están muy visibles en Brasil, como el caso de la Bolsa Familia, la Beca Familia, ¿verdad? Que es un mecanismo pues imprescindible, no en el sentido del asistencialismo, que muchos le ven cuando se habla de la Beca Familia, pero de los mecanismos que están articulados con la beca, por ejemplo, para la asistencia de los hijos, de los niños a la escuela. Más que la asistencia a la escuela, la presencia del niño en la escuela, pues el desempeño de los niños en la escuela. O sea que hay una serie de mecanismos que articulan la beca, y la beca no es permanente, es otra cosa, o sea que depende de la renta familiar. Entonces son mecanismos mucho más de inserción social y de inserción, de la familia a partir de los niños en toda la estructura de salud, por ejemplo, todo el calendario de vacunación también está atrelado a Beca Familia, o sea, para la inserción social de la familia. Y en educación es donde lo vemos más claramente, ¿no? Hace poco hablábamos aquí a la entrada con un grupo de personas de cómo es difícil para un extranjero que llegue a Brasil, que pase a Brasil y que aunque haya vivido en Brasil, de eso hablábamos, en ese momento cuando pasa por ahí entender qué es lo que está pasando en Brasil. A nosotros nos cuesta trabajo, pero nos cuesta trabajo si queremos leer la fotografía del momento. Eso sí es imposible. Es lo que el ministro Mercadante muchas veces decía cuando era ministro de Educación. Cuando analizaba, por ejemplo, los resultados de Brasil en el PISA, él decía, estamos muy mal en la foto, pero estamos muy bien en la película. Ahí es donde está la cuestión. Porque cuando analizamos procesualmente, en el caso de PISA, por ejemplo, vemos que hay un crecimiento, hay una evolución. La foto, pues estamos muy mal, como estamos los latinos que estamos en el PISA, estamos entre los últimos. Pero hay un proceso de crecimiento y a la vez hay un proceso de estagnación de los que están arriba, o de bajada incluso, como el caso de Finlandia, que empieza a cuestionar su modelo educativo, de que no, por los parámetros de PISA, puede estar entre los primeros, pero no lo quiere. O sea, está cuestionando los parámetros de PISA y por eso está bajando y están reformando su sistema educativo. Eso es lo interesante. El que estaba en primero está reformando su sistema educativo, pero sin tomar en cuenta los parámetros de PISA. Entonces, digamos, muy rápidamente, ¿no? No tenemos mucho tiempo, pero yo creo que esta complejidad, y cuando la ponemos en el caso de educación, todos los indicadores de educación en Brasil, ese es un hecho. Todos los indicadores de los últimos, digamos, 15 años son extraordinariamente positivos. La inclusión, la presencia de niños y jóvenes en la escuela, el rendimiento que viene creciendo. Es verdad que iniciamos en un patamar muy bajo. Brasil tiene un contraste muy fuerte con los países de Mercosur, sobre todo del cono sur. Cuando se compara a Brasil, a Argentina, a Uruguay y a Chile, que son países que desde el siglo antepasado pues ya le pusieron, digamos, prioridades muy fuertes a la inclusión en enseñanza primaria, por ejemplo. La Argentina creo que en 1800 y algo pues ya ponía el reto de la universalización de la educación primaria, mientras que en Brasil siempre la educación hasta muy recientemente era vista como un privilegio de las élites. Pero el crecimiento que tenemos en los últimos años es absolutamente impresionante. Entonces hay que verlo como un proceso, ya sea desde el punto de vista individual, desde el punto de vista institucional, y algo que salta siempre a la vista en el caso de Brasil es la fortaleza de las instituciones, o sea, con crisis o sin crisis. Y los países que se enfrentan al reto del desarrollo, del crecimiento con equidad, pues siempre vivirán permanentemente una crisis. La crisis es la crisis del crecimiento. Los dolores del crecimiento son los dolores que todos nosotros queremos tener, los buenos dolores, porque estamos creciendo. Claro que enfrentándonos toda la complejidad de la desigualdad, que es la marca registrada no de Brasil, pero de América Latina. Y ahí es donde entramos, porque la desigualdad no existe solamente entre, por ejemplo,
lo que yo mencionaba entre Brasil y los países del Cono Sur, pero al interior de cada país hay desigualdades muy fuertes, ya sean aquellos que tienen indicadores más positivos en su proceso, ya sea en el caso de Brasil, donde tenemos pues desigualdades también extraordinarias, pero otra vez, cuando miramos la película, son desigualdades que están disminuyendo. En la foto impresiona, cuando alguien compara lo que está en Nordeste hoy con el sur de Brasil, dicen son dos países o casi dos planetas. Eso es la fotografía. Pero en la película sí vamos muy bien, o sea, se está acortando a esta diferencia importante en el caso, pero todavía tenemos los retos de la desigualdad. Eso sí es una marca, es una presencia muy fuerte que la tenemos que enfrentar. Y en ese proceso, en esa película, yo creo que todos entendemos que la integridad, la integración territorial es muy importante. Por ejemplo, la Secretaría General Iberoamericana nació un poco con la pretensión principal precisamente de establecer un espacio real de integración, no reñida con la identidad de cada uno de los países miembros y ni mucho menos esto quiere decir estar al margen, aislarse del mundo. En los últimos años, como ha hecho referencia a Paulo, ahí está el Mercosur, contamos con la UNASUR, que tiene un papel cada vez más importante en la región. Vemos que desde luego los ejes se cambian, ¿no? Afortunadamente hemos dejado de hablar de norte-sur a hablar de otros ejes, porque se buscan alianzas, por ejemplo, en Asia, se buscan alianzas de la región con África, y quien a lo mejor sabe muy bien de esto es Martín Rivero, que como director de ese espacio iberoamericano de cohesión sur-sur, que yo creo que ya dice mucho, ¿no? En numerosas ocasiones Martín Rivero ha defendido que con menos dinero se puede hacer más, o que hay realidades que reconocer continuamente como que dentro de los mismos países, como decía Paulo, hay esas desigualdades y que hay más pobres, por ejemplo, en los países más ricos, como puede ser Brasil, en comparación, por ejemplo, con Bolivia, ¿no? Nos preguntamos, Martín, ¿qué tipo de sociedad tenemos que construir, en principio, para evitar eso? Quisiera agradecer a Tomás por recibirnos en su casa hoy, pero decirle que no estaba preparado para periodistas tan incisivos e inteligentes y preguntas tan complicadas. Creo que lo que distingue a nuestra región iberoamericana es esa noción de comunidad, que es una noción única en el mundo. Es decir, no existe otra región en el planeta que tenga una comunidad cultural, de valores, de idioma y de historia igual a la que tenemos nosotros en Iberoamérica. Y esto es un elemento distintivo que nos une a ambos lados del Atlántico. Más allá de las recientes iniciativas, más que nada políticas, que han surgido en América Latina de nuevos agrupamientos, algunos de más larga data como el Mercosur, pero más recientes UNASUR y CELAC, la comunidad iberoamericana, si bien hace algunos años, bueno, estaba la pregunta, ¿qué va a pasar con esto? Porque América Latina parece ir a otro lugar. En las últimas cumbres de jefes y jefas de Estado y de Gobierno se ha quedado muy claro que esa comunidad iberoamericana está muy viva y por lo tanto la Secretaría General Iberoamericana con su nueva Secretaria General también le ha dado un impulso de renovación muy importante, muy fuerte. En particular en esta región también se da un tipo de alianza y de colaboración entre los países en lo que, bueno, denominamos cooperación sur-sur, también bastante particular. La cooperación sur-sur está como de moda, está como al tope de la agenda global de cooperación al desarrollo, pero el lugar donde sucede con mayor intensidad es en nuestra región latinoamericana. Y el tipo y calidad de las iniciativas y de proyectos de cooperación que suceden en nuestros países, aprovechando las sinergias de avances que la región ha tenido en distintos aspectos, tiene una riqueza de contenido, más allá de la cantidad de proyectos e iniciativas. El último reporte de cooperación sur-sur iberoamericana, que justamente hace la CEGIB, reporta casi 600 proyectos y actividades de cooperación sur-sur sucediendo en la región. Es decir, que mayor cantidad de proyectos, mayor calidad o intensidad de los intercambios de conocimiento que suceden en la región y también un aspecto muy singular que es
la región que más ha avanzado en sistematizar esas experiencias. Mucha de la otra cooperación sur-sur que sucede en otras regiones del planeta no está sistematizada, no está cuantificada, no está identificada con esa claridad y ese análisis, que es uno de los grandes valores que la comunidad internacional reconoce de la CEGIP. No solo recoger esa información, sino sistematizarla y ponerla en el bien común de la cooperación al desarrollo. América Latina ha sido el continente que más éxitos ha logrado en la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio. Y eso hace que muchos países ven en América Latina un referente para saber cómo avanzar en resultados concretos o en resultados de desarrollo. En ese sentido, a lo que Speller decía, bueno, ¿cómo es esa película, ese avance? Entonces, muchos países buscan una referencia, no en el país más desarrollado, sino quizás todos los países del mundo irían a los países nórdicos, Alemania, o, por decirlo de los mejores indicadores en general, sino que muchas veces quieren aquellas referencias más cercanas a sí mismos, aquellos que han resuelto o avanzado significativamente en la resolución de problemas, aunque su historia ha sido dura, ha sido cruel, o aún tienen, como Speller decía de Brasil, dentro de sí mismos diversidades que hacen que deban avanzar. Entonces, en los últimos años se ha dado que los países están más interesados en las experiencias de países que recientemente han mostrado avances significativos en sus indicadores de desarrollo, más que aquellos que de larga data ya, digamos, para usar la palabra más simplificada, cuestionable, pero simplificada, ya son más desarrollados o más avanzados. Entonces, esa comunidad iberoamericana tiene esas particularidades que creo que lo hacen un caso muy interesante en este debate que estamos hoy en día sobre los nuevos objetivos de desarrollo del milenio que van a sustituir los ODS o Objetivos de Desarrollo Sustentable que sustituirían a estos Objetivos de Desarrollo del Milenio estando en el 2015 en donde se cumple ese plazo fijado. Hablabas de cooperación entre países. Yo creo que es importante que destaquemos la cooperación entre organizaciones de los distintos países. Aquí tenemos a Mónica Colomer. Os la presento ya en último lugar, que no quiere decir que sea la última, tiene cosas muy interesantes que contar. Ella es directora de Cooperación con América Latina y el Caribe de la Agencia Española de Cooperación. Una agencia que está presente en más de 30 países, que es abanderada de la lucha contra la pobreza y el hambre y, de paso, para construir paz, ¿no? Yo entiendo que en muchas ocasiones, por mi propia experiencia, entiendo que la ECID a veces le ha tocado hacer fuerza contra ese resquemor que a veces, en ocasiones, surge hacia las agencias de cooperación. Un poco que en algunos países se ve como una intromisión, ¿no? Me gustaría que nos contara, Mónica, si ella ha sido testigo de esto, si desde su propia experiencia al frente de la Agencia Española de Cooperación, lleva más de 10 años trabajando en la agencia de forma ininterrumpida, ha tenido muchos otros trabajos, pero en el entorno de la agencia, como te comentaba antes, ¿no? Te quería preguntar si influye el contexto, el lugar en el que interviene la agencia de cooperación, porque a veces surgen problemas, surgen diferencias que, a mi entender, son muchas veces por caprichos políticos. Te quiero preguntar, ¿influye el contexto? Y si a pesar de todo, a pesar de las dificultades que se encuentran, ante una ayuda y unos resultados que luego son bienvenidos y celebrados por todo el mundo, hay que seguir adelante, hay que insistir. Bueno, aprovecho también efectivamente para agradecer a Casa América esta invitación y la posibilidad de participar en esta reflexión, sobre todo con estas preguntas tan interesantes, ¿no? Que nos permiten, pues, reflexionar muchas veces sobre partes de nuestro trabajo que, pues, el día a día no te lleva. Además, para nosotros, pues, Casa América es nuestra propia casa y la verdad es que estamos muy a gusto de venir siempre que somos invitados. Entonces, con respecto a las preguntas concretas, ¿no? Pues, bueno, efectivamente el contexto siempre afecta, ¿no? Afecta en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo que pasa es que, como muy bien ha señalado, el objetivo y la misión de la agencia es la erradicación de la pobreza allí donde se encuentre. Entonces, efectivamente, lo que tampoco nosotros podemos hacer es actuar a expensas de los países donde nosotros trabajamos. Nuestra forma de trabajar en la agencia siempre es de la mano de esos países que son nuestros socios en desarrollo. Y nosotros hacemos ese acompañamiento a sus propias políticas públicas que ellos, pues, soberanamente han decidido
En ese sentido, o sea, para la agencia, toda Latinoamérica, actualmente con nuestro plan director que rige la cooperación española en este periodo 2013-2016, Latinoamérica es una región prioritaria para la cooperación española. ¿Y cómo trabajamos con cada uno de los países? Nosotros sí que hemos establecido estrategias diferenciadas según un poco el nivel de desarrollo alcanzado por los distintos países y sus propios indicadores socioeconómicos. Entonces, con los países que aún están pues, con unos indicadores socioeconómicos más bajos, establecemos con ellos unos marcos de asociación que negociamos con ellos. Estos marcos de asociación país, lo que nosotros llamamos por sus siglas los MAPs, son acuerdos negociados con nuestros socios, con nuestras contrapartes. Entonces, a los resultados de desarrollo que nosotros queremos alcanzar en nuestros programas en esos países son absolutamente acordados con las autoridades de allí, porque al fin y al cabo la agencia, una de también quizás de sus virtudes es que trabaja muy alineada con las políticas públicas de los propios países y a través de sus instituciones, con ese objetivo de fortalecer las capacidades que tienen que gestionar su propio desarrollo, con el objetivo último de que la cooperación pues, no sea necesaria, ¿no? Entonces, con esos países acordamos realmente en qué ámbitos queremos trabajar. Por ejemplo, pues en Guatemala, en nuestro MAP que firmamos pues, hace año y medio, está enfocado a 2 objetivos de desarrollo que tienen que ver mucho pues, con el propio plan de desarrollo del país, ¿no? El Pacto Hambre Cero, pues uno de nuestros resultados que queremos alcanzar conjuntamente es la lucha contra la desnutrición infantil. Y otro es tienen otro pacto nacional que es justicia y seguridad, pues otro de nuestros resultados de desarrollo que queremos alcanzar con este país, trabajando conjuntamente con las autoridades guatemaltecas, es la disminución de la violencia contra las mujeres. Para que veas un poco que efectivamente pues, nuestras prioridades de cooperación están de alguna forma acordadas y alineadas con lo que son las propias prioridades nacionales. ¿Y qué hacemos con otros países? Pues, por ejemplo, pues Brasil, Uruguay, los de Cono Sur, pero también México, Costa Rica, Panamá. Nosotros consideramos que efectivamente son países que han alcanzado un mayor nivel de desarrollo, pero como decía pues, también Martín, ellos mismos tienen su propia experiencia de desarrollo que consideramos nosotros que es muy valiosa el que pueda de alguna forma servir de buena práctica para otros países que, como muy bien nos decía Pablo, pues están en esa película, pero que quizás la foto pues aún no es la mejor de toda la película, ¿no? Entonces, con estos países lo que estamos estableciendo son unos acuerdos de nueva generación con los cuales mantener unos canales de cooperación, pero más en aquellos aspectos que pueda haber una necesidad particular, de alguna asistencia técnica, alguna cooperación técnica muy específica, pero también con estos instrumentos de cooperación triangular que nace de esa cooperación sur-sur, de alguna forma para llevar esas experiencias que la propia región ha ido adquiriendo a otros países de la región para que puedan también de alguna forma pues, seguir esa misma senda, ¿no? Yo puedo continuar, pero a lo mejor es mejor dar paso a... ¿Quiera alguien preguntar? Sí. Veis bien que intervenga. Para vosotros, ¿cuáles son los países que presentan más retos a corto plazo? Podéis hablar cualquiera de vosotros. Yo no hablaría de países que presentan más retos, sino hablaría de temas. Yo creo que los temas atraviesan a casi todos los países. Creo que en el mundo es así, pero sin duda en América Latina la mayor número de pobres no está en los países más pobres. O sea, si uno quiere trabajar la pobreza en América Latina, no tiene que ir a los 5 países más pobres, porque el número de millones de pobres están en los grandes países de renta media o inclusive de renta media alta o alta, inclusive como puede ser Chile, Uruguay, donde todavía hay niveles de pobreza. Entonces, desde mi punto de vista, la perspectiva debe ser de los nudos o los problemas que afectan a las personas, afectan el cumplimiento efectivo de todos los derechos de todas las personas. En la medida que haya poblaciones importantes en nuestra región cuyos derechos básicos no pueden ser ejercidos libre y efectivamente, ahí hay un lugar para trabajar en los temas sociales, para trabajar en los temas de cooperación, para trabajar en los temas de desarrollo. Sin duda, lo que escuchamos esta mañana de juventud es un bloque súper bueno y muy importante y abordado hoy. El tema de educación, no voy a entrar por el especialista que tengo a mi izquierda, pero es otro bloque gigante. En ambos siempre está referido el tema de la desigualdad. Creo que es un eje muy importante que debemos seguir teniendo presente en América Latina. A pesar de que ahora llevo pocas semanas aquí en Madrid, en viajes anteriores y aquí, uno siente a veces que se habla de que América Latina ha crecido mucho, de que el crecimiento de América Latina, de las crisis europeas. Debemos recordar
que los niveles de desigualdad de los países más desiguales de Europa tienen mucha más igualdad que los más igualitarios de América Latina. Y eso lo puedo decir con propiedad como uruguayo. Uruguay es el país más igualitario de América Latina y es mucho más desigual que los más desiguales de Europa. Entonces, la desigualdad es algo que todavía nos distingue mucho entre los ciertos aspectos del desarrollo en ambas regiones. Hay muchas dimensiones de esa desigualdad, se suele referir la de ingreso, pero quisiera hacer referencia a dos en particular. Las desigualdades de género son aún muy fuertes en nuestras regiones, de ingreso, de acceso a los servicios, de niveles educativos, de remuneraciones, de distribución de la carga de trabajo. En la mayoría de los países de América Latina, las mujeres siguen trabajando el doble de tiempo que los hombres en el trabajo no remunerado, el trabajo doméstico. O sea, la carga de la vida doméstica en nuestros países sigue estando más del doble sobre los hombros de las mujeres que sobre el de los hombres, y ahí hay muchas políticas sociales, culturales, de desarrollo integral de las cuales seguir trabajando. Podremos hablar horas de eso. Una segunda dimensión tiene que ver con las poblaciones más desfavorecidas, en particular las poblaciones afrodescendientes y las poblaciones indígenas. Repasando con mi colega Leticia Casani, que está aquí ayer y antes de ayer, algunos datos para venir hoy, nos costaba muchísimo, sin ser los especialistas más importantes, conocemos algo de los datos sociales de América Latina y es muy difícil encontrar datos sobre los indicadores sociales básicos de las poblaciones afrodescendientes o indígenas de nuestra región. O sea que sabemos que es una población excluida, sabemos que al menos tenemos 50 millones de indígenas en América Latina y sabemos muy poco de los detalles de sus condiciones sociales, acceso educativo, el ingreso, y lo mismo con la población afrodescendiente. O sea que, si bien hemos avanzado muy significativamente en las grandes líneas de la pobreza o en las grandes líneas del desarrollo en América Latina, todavía tenemos sectores sociales extremadamente desfavorecidos y creo que aprovechando este ciclo de crecimiento es ahí donde tenemos que concentrar nuestras voluntades, nuestras políticas y nuestros recursos para atender a esas poblaciones que han quedado afuera o mucho menos favorecidos, siguiendo la línea de análisis de Alejo que decía sobre la juventud. Aún siendo mejores, son mucho menos mejores que el resto de la población. Pablo, ¿cómo afrontar esa desigualdad por género desde las instituciones, desde el punto de vista educativo? Mira, yo creo que más que países, como muy bien lo pusiste, y más que por género, tenemos que buscar una estrategia que atraviese todas esas dimensiones y todos esos países y todas sus regiones que son muy desiguales. Entonces, en la OEI nosotros hemos establecido una prioridad que no es nuestra, pero que es de todos, que son las metas 2021. Son metas educativas que se han establecido en el año 2010, después de una larga discusión en años anteriores, donde los ministerios de educación tuvieron un protagonismo muy importante, pero también la sociedad civil. Y se han adoptado inicialmente como una propuesta de los ministros de educación a partir de la OEI a los jefes y jefas de Estado y de Gobierno, que en el 2010 en Mar del Plata lo adoptaron como una carta que estuviera, digamos, presente en todos los países. Y desde el 2010 son 11 metas muy básicas que se han acordado por consenso y que tiene que ver con todos los procesos educativos en todos sus niveles y en todas sus dimensiones. Cuando yo llego en enero, pues ya 4 o 5 años después de adoptadas estas metas, el plan de metas, pues sentí que había un poco, digamos, no voy a decir que un olvido, pero te voy a decir que un cierto sentido de burocratización. En el sentido, bueno, ya aprobamos las metas, aquí están, que bueno, pues lo metemos en el cajón o en el archivo y siempre que sea necesario. No estoy hablando de ningún país en especial. ¿Por qué? Porque pues, por ahí cambios de gobierno, de ministro de educación, de equipo, de directores, de coordinadores, de eso y lo otro. Entonces, la estrategia fue la siguiente. Ya ahora, en este mes, la semana pasada más precisamente, convocamos a una reunión, la hicimos en Panamá, que es un país que está muy céntrico, donde tenemos una buena oficina,
hicimos una reunión con la presencia de todos los viceministros de educación del continente y de Iberoamérica, y con la presencia de nuestros directores de las 17 oficinas en toda América Latina y el Caribe, más la Secretaría General de Madrid, desde Madrid, y aparte de eso el Consejo Rector de un instituto de investigación que tenemos. Yo digo de investigación porque va más allá de la misión que le ha tocado en el plan de metas. Es un instituto de evaluación y seguimiento de las metas. Y aquí aprovecho para hacer un comercial. O sea, tú reclamabas con mucha razón de que no hay datos sobre las poblaciones afrodescendientes e indígenas. Entonces, en el IESME, a cada año sacamos un informe con todos los indicadores de las 11 metas y a cada año privilegiamos un tema. Y el tema de este año es poblaciones afrodescendientes e indígenas. Pero aquí hay que tener un cierto cuidado también, ¿no? Porque me acuerdo muy bien, yo empecé ya a visitar todos los países y nuestras oficinas. Uno de los países que visité fue República Dominicana. Y hablando ahí con las autoridades y con esta directora, me decía, mira, a mí me han solicitado los datos de la población afrodescendiente. Y dijo, mira, es que República Dominicana es toda afrodescendiente. Hay una minoría blanca, más bien, más de un 90% somos afrodescendientes. 11. La que se dice blanca, ¿no? Sí, porque hay mucha, lo que más predomina. Porque hay muchos que se dicen blancos que... El mestizaje es lo que más predomina. Como en Brasil, ¿verdad? Donde el más del 50% de la población también es afro-indígena descendiente. Pero en realidad una buena parte de la que se dice blanca pues tiene también este mestizaje. No lo conoce o no lo quiere admitir en muchos casos. O sea, hay un racismo a la inversa en ese sentido, ¿no? Entonces, o sea, también tenemos que asumir nosotros, latinoamericanos, que no somos tan blancos ni tan europeos como pretendemos, aún en Uruguay, donde hay una presencia europea, o en Argentina más fuerte, en Chile, pero la presencia del indígena es muy fuerte. Por más que los hayamos aniquilado, porque se aniquiló en Brasil, a la población indígena se trató de aniquilar, se resolvió a través de la colonización portuguesa, aniquilando a los indígenas. Se estima que había como 5 millones en 1500. Imagínate cuántos serían hoy. Hoy tenemos poco más de 1 millón. O sea, esta gente está presente, pues el mestizaje está presente en Brasil en todos lados, aun cuando vas al sur de Brasil. Entonces las metas son la estrategia. ¿Qué fue lo que pasó en Panamá? Nosotros le pedimos a cada país que eligiera una meta. Esta fue parte de la estrategia para que se debruzaran sobre las metas. Porque si le preguntas a la gente qué tal las metas, dice, oh, está muy bien, tranquilo, aquí la llevamos, y no hay problema. Todo legal. Entonces le dijimos, quiero que me elijas una meta, ya sea porque es la meta donde nos puedes enseñar, porque la OI es eso. O sea, compartimos experiencias, no somos dueños de la verdad, son los países que tienen la experiencia y a la OI le compete ese papel de mediación en el sentido de decir, mira, en Uruguay se ha hecho eso y nos ha resultado. ¿Por qué no ahora aquí en Bolivia lo hacemos algo parecido, adaptado? Ese es nuestro rol. Entonces, cuando les decimos una meta en las que les fue muy bien o donde les va muy mal, necesitamos ayuda, conocer otras experiencias. ¿Qué fue lo que pasó? La gente de repente se debruçó sobre las metas y la mayoría empezó a decir, oye, no puedo escoger una nada más, yo quiero 2, o quiero todas, o 3, o 4, o 5. Exactamente lo que queríamos. No queríamos que eligieran una meta. Algunos sí eligieron una meta, porque la quieren priorizar y la relacionan con las demás. Y ahí se abrió un debate entre los viceministros y a partir de ahí establecimos todo un, digamos, un borrador de un plan de acción para los próximos 3, 4 años. Yo tengo casi 4 años de mandato. A lo largo de este tiempo, ¿cuál es el plan de acción para que efectivamente respondamos a las demandas que los países tienen específicamente o en lo general? Y ahí se reconoció, por otra parte, a pesar de que las metas están muy, digamos, identificadas con educación básica, secundaria, tecnológica, técnica, vocacional, la importancia de la educación superior, que estaba un poco fuera de esquema, a pesar de que nosotros tenemos un centro de altos estudios universitarios, el CAEU,
que tiene una bellísima experiencia, pero son, digamos, acciones muy puntuales, muy específicas, con pequeños grupos. Y nos damos cuenta ahora que hay un proceso de demanda masiva de los países. O sea, formar a la totalidad de los profesores. ¿Por qué? Porque cuando se reconoce el derecho a la educación, y es en torno a este eje del derecho a la educación que nos movemos, pues las demandas empiezan a crecer y la mayoría de los países ya tienen la presencia de todos sus niños y jóvenes en edad escolar en la escuela. Casi un 100%, algunos con el 100%. Y estamos avanzando más porque ahora incorporamos a los países lusófonos en África y Asia. Y ayer precisamente nos visitaba el ministro de Educación Superior, Investigación e Innovación de Cabo Verde, Antonio, y nos decía, pues es la misma realidad de Cabo Verde. O sea, ya Cabo Verde tiene demandas semejantes de los países latinoamericanos. Ya han llegado casi a un 100% de niños en edad escolar en la escuela primaria. Entonces, ahí es donde está. O sea, tenemos una estrategia para hasta el año 2021, pues cumplir con estas metas, y es a partir de ahí donde podemos atravesar las desigualdades, las diferencias o desigualdades de género, regionales, étnicas, etcétera, etcétera. Entonces, todas las acciones, todos los programas que llevamos, y sobre todo a partir de ahora en la OI, tienen como, digamos, fundamento las metas 2021. Hablábamos hace poco de las metas que se van a adoptar ahora, se están adoptando del año 15 al año 30, ¿verdad? O sea, lo que tenemos que hacer en realidad es, pues, articular diferentes metas, porque cada país tiene también sus programas de desarrollo, decenales, quinquenales, de gobierno. No todos trabajamos con el año 2030. Es un horizonte, digamos, simbólico que se pone para que, como hicimos con los objetivos del milenio, del desarrollo sustentable. Entonces, son las metas las más importantes. Y pues con eso dinamizamos y estamos dinamizando enormemente. Y es muy interesante porque ahora en los pocos países donde tuve la oportunidad de estar, la demanda que nos llega es impresionante. O sea, la priorización de la educación ya no es una cuestión de que tenemos que presionar al país A, B o C, todos lo han incorporado. Y cuando voy a los países, pues son los presidentes de la República que me reciben y dicen, queremos que la OI haga esto, que nos organice un seminario, por ejemplo. En otro país donde han adoptado y van adoptando paulatinamente la escuela de tiempo integral o de tiempo extendido, pues se dieron cuenta de repente que nada más extendieron el número de horas que los niños y jóvenes están en la escuela, pero no les dijeron a los profesores qué se hace durante este tiempo. Entonces, y están perdidos. ¿Y qué hacemos? Aquí estamos ahora encerrados, y entonces nos pidió un seminario para traer las experiencias de los demás países. En Brasil se ha hecho, en Uruguay hay experiencia, en Argentina hay experiencia, en Chile hay experiencias, para que las compartamos y trabajemos. Y son metas masivas, o sea, no nos hablan de, digamos, algunos profesores, o una provincia, o un piloto. Como en Ecuador, por ejemplo, ahora estamos trabajando con 8.000 profesores y quieren poner otros 7.000, o sea, la totalidad, formación continuada. Ese es el profesional al que más se le requiere, porque tiene que estar al tanto en el día a día. Los niños, los jóvenes, pues ahí están en la televisión, en la internet, están mucho más bien informados que generaciones anteriores. Y al pobre de este maestro, profesor, ¿cómo se explica eso? Y lo otro, y lo demás, ¿verdad? O sea, entonces se dan cuenta, y es un proceso de formación continuada, y se le demanda, casi se le exige. Yo preferiría que nos exigieran a la OI que tenemos que, pues, trabajar continuadamente con los profesores. Otro programa estratégico que estamos empezando ahora con 3 pilotos en 3 países, la formación del liderazgo de los directivos de escuela. O sea, porque no es suficiente, como en cualquier emprendimiento, como en cualquier iniciativa institucional, no es suficiente con que, pues, capacitemos a los profesores en general. ¿Dónde está el liderazgo del proceso? Está en los directores, en los coordinadores pedagógicos, en los supervisores. Cada país tiene su estructura. Entonces, es un programa que estamos empezando ahora, también por demanda de los países, formación de profesores, no solamente en el sentido de la gestión,
pero en el sentido de la gestión pedagógica, o sea, que sea capaz de responder a las demandas de los profesores, de los maestros, en comprensión de la lectura, en el dominio de la aritmética básica, en la formación para la ciudadanía. O sea, es un líder verdadero y hay inúmeras investigaciones que muestran perfectamente cómo es importante el rol de este profesional, de este directivo, ¿verdad? Del director. Entonces, es más que buscar un país o buscar una cuestión de género, que es importante, claro, tú ya lo mencionabas, pues está cuál es la estrategia que buscamos para esta efectiva, digamos, el atravesamiento de todos esos desafíos de las desigualdades tan grandes que tenemos en Iberoamérica. Y por ahí vamos. Por tanto, influye mucho el nivel de compromiso, lo entiendo, de cada gobierno, de cada país. La Agencia Española de Cooperación, como nos decías, Mónica, trabaja mano a mano con los países. ¿Cómo en esa ayuda, en ese proceso, intervienen los movimientos sociales? ¿De qué forma vosotros estáis en contacto sobre el terreno? Te contesto y luego si acaso reacciono a lo mejor en alguno de los temas que han comentado Paulo y Martín. Bueno, la agencia trabaja también, por supuesto, con la sociedad civil a través de ONGs. Nosotros tenemos unas convocatorias de ayudas, no depende de la Dirección de Cooperación con América Latina y Caribe, que es la que yo dirijo, pero sí que hay otra dirección que realiza una serie de convocatorias anuales de proyectos para ONGs españolas, pero que llegan a asociaciones con sociedad civil local, y luego hay también unas otras ayudas por convenios a esas ONGs con un plazo mayor, y bueno, hay una serie de convocatorias de innovación en la que queremos involucrar también al sector privado de alguna forma para crear esas alianzas más estratégicas en las cuales pues también con el sector privado, fundaciones, pues te permita apalancar recursos y tener un poquito más impacto en tus actuaciones, ¿no? O sea que para nosotros yo creo que el pilar de la sociedad civil es fundamental, y es fundamental además, yo casi que lo enlazo ahora con lo que comentaban mis compañeros aquí de tertulia, que efectivamente todas estas demandas o estas demandas especializadas que también nos explicaba Paulo, ¿no? Como realmente hay una demanda muy clara de educación superior, o sea, una demanda de atender esa desigualdad, más quizás aguda en el ámbito de género. Yo creo que de alguna forma viene, y enlazo también con tu pregunta del contexto, el nuevo contexto en América Latina y Caribe. Ha habido una tendencia, un ascenso de clases medias, ¿no? El CEPAL lo calcula, en unos 60 millones de personas han ingresado en las clases medias, y la clase media pues efectivamente tiene unas demandas muy precisas, una demanda de educación superior, una demanda de mejora en el transporte, en la transparencia, en calidad en el empleo, pues en seguridad jurídica, pero también seguridad ciudadana. Entonces yo creo que es también importante ese fenómeno que se está viviendo en Latinoamérica de ascenso de unas clases medias que sirven como un poco de acicate a los gobiernos para atender toda esta serie de necesidades, ¿no? Y como yo creo que también comentaban Martín y Paulo, yo creo que no es tanto, es verdad que generalizar los retos de una región, pues y además en una hora es muy difícil, pero también centrarnos en países, pues yo creo que amerita el visualizar la región, cuando además pues con la diferencia entre unos y otros países sí que se están viviendo pues unas dinámicas bastante similares, ¿no? Y yo, aunque efectivamente se habla de la igualdad de género, yo creo que quizás otro de los retos que a lo mejor aún no ha salido en la mesa y también es importante el atender, y los países también efectivamente están llevando a cabo pues esas políticas públicas fácilmente, es el tema de la inseguridad. Es verdad que no atiende esta amenaza, no tiene el mismo nivel en todos los países, pero un último informe de la Organización de Naciones Unidas en la lucha contra el crimen organizado y las drogas, pues identificaba que de las 50 ciudades más violentas del mundo, 43 estaban en América Latina y Caribe. Es decir, aunque efectivamente siempre visualizamos que el Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala, Honduras, pues es donde se concentra pues gran parte de esa incidencia en la inseguridad regional, efectivamente afecta a muchos de los otros países. Y ahí hay también un componente de género pues que muy llamativo, porque la violencia contra las mujeres pues sigue siendo también una de las grandes lacras de la región. Y ahí la agencia pues también ha acompañado a algunos países en crear marcos normativos con leyes de violencia contra las mujeres o tipificación del feminicidio, y ahí yo creo que también la cooperación iberoamericana, en el espacio iberoamericano, a través de la CONGIP, pues también se está haciendo pues una labor importante de tipificar, de ayudar, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de Centroamérica, un proyecto de armonización de la legislación penal. O
o sea, una serie de actuaciones para también fortalecer ese marco normativo y que permita llevar a cabo políticas más eficaces de lucha contra la inseguridad. Y quizás incidiendo en otro tema que también me ha resultado muy interesante, enlazando también con la Agenda 2015 que también señalaba Martín y Paulo. O sea, yo creo que es una agenda que, como pone incidencia además en la sostenibilidad, o sea, un verdadero desarrollo es cuando es un desarrollo sostenible, que se mantiene en el tiempo, no es tanto el sacar a la población de la pobreza a través de programas de educación básica, de salud, de seguridad alimentaria, sino el mantenerlos fuera de la pobreza. Por eso decía Martín que muchas grandes bolsas de pobreza se producen en los países con un crecimiento económico según el ingreso per cápita más elevado. Pero ahí, por tanto, es importante esa Agenda 2015 para la región porque incide precisamente en la sostenibilidad de ese desarrollo. Una sostenibilidad que, por un lado, tiene como uno de sus componentes o soportes todo lo que es la gobernabilidad, o sea, tú necesitas instituciones fuertes, capaces, eficaces de hacer frente a todos esos retos, pero por otro lado tienes que desarrollar esas políticas y esos patrones de producción y consumo sostenibles frente a una vulnerabilidad, frente a los efectos negativos del cambio climático que también sufre la región, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor, como ha dicho Paulo, esa agenda, independientemente de que luego cada país tenga su propio plan nacional de desarrollo, es una agenda que pueda atender bien esos retos aún pendientes de avanzar en América Latina y Caribe. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo tenía dos preguntas, una para cada uno de los ponentes, en este caso de la SEGIP y de la OEI. Gracias. La primera pregunta está vinculada con el tema de la desigualdad, que creo que es un tema además como uruguayo que conoce bien, que es el tema de la reforma fiscal. Es un tema que incide directamente en los retos sociales de la región, sin lugar a duda, y corríjame si me equivoco, creo que la última gran reforma fiscal que se ha hecho en la región, de hecho fue en Uruguay, y tuvo un coste político altísimo para Tabaré Vázquez en su primera etapa. Hay muchos componentes detrás de una reforma fiscal, sobre todo las clases medias emergentes y crecientes que comentaba la representante de la ECID, pero también hay un problema de fondo como es el tema de la informalidad en el empleo, pero sin duda es un asunto a tratar, ¿no? Si se quiere sobre todo reducir la desigualdad de la que hablaba. Me gustaría en ese aspecto conocer cuál es su opinión y cuál es su visión como uruguayo y también como representante de la SEGIP a nivel regional. Y para el representante de la OEI me gustaría conocer cómo planifican, cómo plantean desde su organismo la educación intercultural. Digo esto porque realmente cuando uno piensa en un plan global o latinoamericano, por lo menos de educación, todavía creo que sigue habiendo una imagen muy vinculada a un modelo determinado de desarrollo, ese modelo muy probablemente ligado a lo que usted comentaba del informe PISA. Sin embargo, la interculturalidad es cierto que va más de abajo arriba, tal vez, y cómo se pueden recuperar a lo mejor esas nuevas pedagogías, esos saberes, sin caer, aunque no dudo de que haya buena voluntad, pero sin caer en esa formación que incluso usted hablaba de arriba abajo, de formar nuevos maestros, cuando en verdad a lo mejor habría que intentar ver qué modelo se puede hacer para recuperar, como digo, esas otras pedagogías. Gracias. Vamos contestando y luego, porque ¿Bien? la pregunta da para mucho. Sí, da para un buen rato, además es un tema que me gusta particularmente. Sí. Hay una definición que uno a veces utiliza en los cursos de grado sobre desarrollo y cooperación. Los americanos tienen en inglés algunas formas de decir las cosas de una manera mucho más corta que a nosotros en español nos suele llevar decenas de frases. Entonces, ellos dicen a veces que el desarrollo tiene que ver con who gets what, quién se lleva qué. Y en definitiva, eso es el desarrollo. Cómo las sociedades distribuyen los bienes socialmente valorados. Cómo se producen, cómo se distribuyen, quién tiene los beneficios de ese proceso agregado. Si bien yo entiendo que el desarrollo es algo mucho más complejo que eso, sí entiendo que también es eso. Y el instrumento que las democracias hemos definido para distribuir esos recursos tiene que ver con las estructuras impositivas. Ese es un desafío enorme de América Latina. Es verdad que eso muchas veces en los espacios internacionales eso no se habla tanto porque tiene que ver mucho con la soberanía de los propios países.
Entonces, a veces le puede costar a una autoridad de una agencia de cooperación hablar con un país y decirle, señor, en realidad usted lo que tiene que hacer es modificar su estructura impositiva, porque es regresiva, porque penaliza más a las clases más populares y no a los grandes capitales y demás. Son conversaciones que en los ámbitos internacionales uno no las suele escuchar, son más bien de los debates nacionales. Pero algunas cosas interesantes que se dan, y en el caso uruguayo se cumplen también. Si bien fue muy debatida la reforma impositiva, no diría que tuvo un costo importante. De hecho, el gobierno de izquierda se mantuvo en el gobierno luego del primer gobierno de Tabaré Vázquez y seguramente sabes, ahora acaba de asumir nuevamente Tabaré Vázquez como presidente, por lo tanto, si bien fue conflictiva, tuvo una aprobación general. Eso además permitió reducir la informalidad de la economía de unos niveles, si bien muy bajos para América Latina, muy altos para un país desarrollado, cercanos al 30% a 11-12% en la actualidad, y transformó la estructura impositiva haciéndola mucho más progresiva. El diseño de ese nuevo sistema impositivo y la financiación del proceso de transformación estuvo fuertemente apoyado por la cooperación internacional. En este caso, bueno, la cooperación española, que muchos años ha trabajado en esos temas en Uruguay, y también la Unión Europea en general. Entonces, ahora sucede una experiencia apoyada por la cooperación internacional de transformación de un sistema impositivo que, por la escala de Uruguay, nosotros siempre tenemos esa ventaja de ser tan pequeños, se pueden ensayar cosas que se pueden trasladar a otros países, y ahora se empieza a pensar cómo esto puede ser transferido a otros países que también plantean desafíos similares a partir de una experiencia generada, sí, con los saberes, con las acumulaciones, con las decisiones políticas nacionales, pero también con el saber técnico y los recursos financieros. Este era un proyecto muy importante, de muchos millones de euros, que financian ese proceso de transición de un modelo anterior a un modelo nuevo, que tiene un componente político clave de cuál es el modelo de desarrollo que entiendes, pero también tiene un componente técnico, tecnológico, de cruce de información, de formalización técnica, de capacitación de los funcionarios, que también requiere mucho apoyo de la cooperación internacional. Que eso es un debate para otro evento, pero es, como los desafíos de América Latina son distintos, también el tipo de apoyo que América Latina necesita de los países más desarrollados es distinto. Ya no es el debate de el apoyo tradicional a pobreza, educación, construyamos hospitales, construyamos puentes, construyamos cañerías de agua potable. Ese proceso de discusión, América Latina hoy en día lo puede hacer por sí mismo, aún los países más pobres. Ahora, el grado de sofisticación que las políticas públicas requieren hoy en día para ir de ese estadio de la provisión de bienes básicos generales a un estadio de democracias plenas, de desarrollo pleno, de ejercicio efectivo de los derechos plenos, sí requiere un salto cualitativo en las políticas sociales y en las políticas impositivas y en las políticas en general, que seguimos requiriendo un tipo de apoyo distinto, mucho más técnico, que puede venir buena parte del sur, pero también necesita de las experiencias del norte o de la experiencia de los países más desarrollados. Tenemos por ahí. Hola, buenas. Que me quedo dando vuelta una pregunta, o sea, un tema... Perdona un momento, habías hecho otra... La interculturalidad. Seguimos. Ya lo había hecho. ¿Recordamos o qué? Una pregunta al oír. Sobre la educación, es verdad. Sobre la cuestión Y luego... de la educación intercultural, ¿no? ¿La contestamos ahora o después? Ahora, yo ¿Sí? creo, ¿no? Sí. Mira, este tema, qué bueno que lo preguntaste, porque es un tema que justamente esta mañana y ayer, o sea, todos los días, están presentes. Esta mañana leía un trabajo de un lingüista brasileño que fue director del Instituto Internacional de Lengua Portuguesa en Cabo Verde, pero para todos los países lusófonos, ¿no? De Asia, de África y de América y de Europa. Y él hablaba de lo siguiente, o sea, cómo es importante reconocer dos cosas. Por una parte, la importancia del bilingüismo o del trilingüismo, ¿no? Y por otra parte, el reconocimiento que muchas veces o casi siempre, cuando enseñamos lengua, que le llamamos materna, estamos enseñando una lengua extranjera como segundo idioma en nuestros países. No solamente en el caso de Cabo Verde, donde se habla el criollo en las familias, en las casas, y cuando llegan a la escuela parten de la base que están enseñando lengua materna, portugués.
pero eso lo tenemos también en Brasil, eso lo tenemos en varios países de América Latina, donde tenemos pues idiomas indígenas o comunidades indígenas, y luego cuando llegan a la escuela se les enseña el portugués o el español como si fuera su lengua materna, y no lo es. Parece algo muy trivial, pero es completamente distinto. Son lógicas distintas, porque si lo vemos desde el punto de vista de la interculturalidad, significa reconocer la importancia de su cultura de origen cuando tiene contacto con la cultura dominante. En el caso de Brasil, por ejemplo, veía una otra experiencia de la Universidad Federal de Amazonas, del estado de Amazonas, donde tiene un campus indígena que está en una región esencialmente indígena y donde preparan profesores para las comunidades indígenas con esta capacidad para la enseñanza, o sea, son de la misma comunidad, de ahí vienen y al mismo tiempo están preparados para la cultura dominante, porque no se trata solamente de decir, de valorizar la cultura indígena y decir, pues lo reconocemos y luego la cultura dominante, o sea, el entorno social, pues lo aplasta. O sea que hay que reconocer los saberes tanto de su propia cultura, de su comunidad, como también de la comunidad, de la cultura, de la sociedad dominante en el país, que es la que nosotros solemos ver. Y eso tiene que ver con algo muy presente en el caso de Brasil, en especial. De Brasil puedo hablar con tranquilidad porque es mi país. Pero mira, nosotros siempre nos hemos acostumbrado a considerar que Brasil es un país autosuficiente. Nosotros hablamos un mismo idioma, pero lo hablamos entre 200 millones, así que no hay problema. O sea, nos entendemos, somos el país más rico del mundo, donde están las mujeres más bonitas, somos campeonas del fútbol, bueno, éramos, pero vamos a volver a hacerlo, ¿verdad? O sea, que Brasil sale de su aislamiento, y no es solamente un aislamiento internacional, de reconocer que detrás de los Andes hay otros países. Eso lo reconocimos hace muy poco, hace 20 años, 30 cuando mucho, pero sobre todo en los últimos 15 años, cuando los identificamos a ustedes como vecinos y dejamos de mirar hacia Europa. Yo me acuerdo muy bien cuando llegué a Mato Grosso en los años 80 y miré en el mapa, yo nunca había estado en Mato Grosso. Y miré, bueno, estamos aquí a 200 kilómetros de la frontera boliviana. Yo dije, bueno, ¿qué hay en Bolivia? ¿Qué hay en Bolivia? ¿Qué hay? Me dijeron, en Bolivia no hay nada. No hay nada que hacer en Bolivia. Tenemos que ir a París, a Madrid, a Nueva York, a Londres. Hace muy poco, pero el problema también es interno. O sea, la cuestión de la interculturalidad no se da solamente con los vecinos, pero internamente. Y eso es muy claro en el caso de Brasil, como es muy claro también en caso de otros países, donde lo tenemos muy presente. Y es más, yo me acuerdo muy bien de la experiencia que llevé por 5 años de instalación de una universidad federal afro-brasileña, la UNILAB, y yo hablaba siempre de la ventaja comparativa que tenían los estudiantes africanos y timorenses. La mitad de los estudiantes vienen de sus países, porque ellos hablan varios idiomas. Me acuerdo cuando trabajé en Mozambique, ahí la gente manejaba 2, 3, 4, 5 idiomas y saltaba del uno al otro con la mayor facilidad. Como lo tenemos aquí en España, en las comunidades, pues en Cataluña, en Andalucía no tanto, ¿no? Es una variación del castellano. Pero si vas al País Vasco, para poner el otro extremo de uno a otro, y justamente Gilvan Miller, este lingüista brasileño, hablaba de las ventajas del bilingüismo y decía, lo ideal sería que fuéramos todos por lo menos trilingües, pero en el sentido de dominar la lengua, porque eso nos abre perspectivas del punto de vista del aprendizaje, nos prepara para el aprendizaje, cuando tienes la capacidad realmente de moverte de un idioma a otro. Y ahí volvemos a tu pregunta, o sea, la cuestión de la interculturalidad no ha estado presente en nuestros programas. Y hay un riesgo muy grande cuando, y tú lo mencionaste, o sea, cuando nos volcamos a esos retos de formación masiva, de que vayamos por, digamos,
la cultura dominante, la lengua dominante, y aplastemos a toda esta riqueza de la interculturalidad de nuestra sociedad, de nuestros países. Entonces hay que reconocerlo, y hay experiencias que son muy pues, puntuales, muy bien localizadas, muy bien ubicadas, que hay que considerarlas en ese contexto más completo. O sea, la interculturalidad hay que reconocerla en ese proceso. Avanzamos. Sí. No, que había un tema que me quedó dando vueltas del panel anterior que comentó Alejo, que los jóvenes tenían una preocupación, o sea, algo que les interesaba mucho era la existencia de una unificación de una moneda en América Latina, de la eliminación de fronteras. ¿Ustedes creen que ese es un reto real para América? O sea, ¿es un reto que está sobre la mesa o es una utopía? Y si efectivamente es un tema que se está tratando, ¿cómo podríamos llegar a eso, siendo que, como ya nombraron, América es un continente que está lleno de desigualdad, no solo interna en cada país, sino que entre los mismos países? Bueno, yo creo que tiene que ver con todo lo que estamos diciendo aquí, o sea, hay una marca muy clara de esta fotografía, ¿verdad? Que le tomamos de América Latina, que es la desigualdad. Eso ya lo reconocimos y dimos varios ejemplos aquí. Pero yo creo que lo que hay que hacer pues, es ver la película, y hay que acelerar la película, que fue una cuestión que le pusimos a los viceministros cuando hablamos de las metas educativas. No hay que nada más decir, bueno, de aquí hasta el 2021 nos quedan pues 6 años, hay tiempo de hacerlo todo con calma y lo vamos a hacer bien. Y si no, pues ya viene la agenda hasta el 2030, pues y ahí vamos, ¿no? No hay problema. Yo les dije muy claramente, tenemos que meter el pie sobre el acelerador. Hay que darle velocidad, porque si bien es cierto que hemos avanzado mucho en procesos inclusivos de universalización de la educación básica, primaria, y avanzamos mucho en las demás modalidades, pues la cuestión de la calidad está presente. Y ahí volvemos de cierta manera al piso otra vez, ¿no? O sea, cómo enfrentarse a cuestión de las desigualdades, ¿no?, que tú mencionabas, entre países y pues al interior de los países. Y aquí yo quisiera hacer una mención que creo que es importante y tiene que ver con la AICID, ¿no? A todos los países de América Latina donde voy me hablan de AICID, y me reúno con la gente de AICID, y AICID ha sido siempre una parceira. Este es un concepto que lo he introducido en la OI porque no existe en español. La parcería, el parceiro quiere decir que somos parte de lo mismo, y no lo encuentro en español. Compañero no, compañero tiene otro sentido. Compañero va más allá de la parcería, estamos juntos, ¿no? Pero el parceiro es el partner, somos parte de, tú y yo somos parte de lo mismo. No somos socios, porque el socio siempre da la idea de un emprendimiento, un negocio o algo un socio mayoritario, minoritario. Tenemos una parcería con decir que viene de años, ¿no? Y aquí, pues, reconocer el rol importante que tiene España en todo este proceso, porque hay un hecho que llama la atención, ¿no? O sea, no estoy huyendo de tu cuestión de la desigualdad, porque tiene que ver. Porque, mira, tú hablabas de que la OI lleva 60 años, más de 60 años. Y la gente en América Latina nos llama la atención. Oye, ¿por qué todos los organismos iberoamericanos están en Madrid y no están en América Latina? Yo digo, mira, fíjate en algo muy importante. Claro que también aquí tenemos que ver la película de cada uno de los organismos, ¿no? Y atravesamos diferentes etapas o momentos históricos, no es el caso ahora de la vida política española, pero hay un hecho muy importante. Todos los secretarios generales, ¿verdad, Alejo? Somos latinoamericanos en este momento, los 5, en todos los cinco organismos. Y vivimos un momento muy especial de integración entre los 5. O sea, trabajamos efectivamente juntos. Yo creo que yo acabo de llegar, pero este es el mote, es el tema con el que nosotros nos articulamos para hacer un trabajo efectivamente integrado. Y la presencia de España, a pesar de que los secretarios generales somos latinoamericanos, no le resta
digamos, importancia al rol que tiene España en ese proceso, porque es un rol que nos puede y nos ayuda a llevar pues experiencias, porque España también tuvo que hacer frente a desafíos muy semejantes a lo que estamos viviendo en América Latina y el Caribe. O sea, la presencia española no puede ser disminuida. Yo siento que ha habido una tendencia en el sentido de decir, bueno, América Latina ya camina con sus propias piernas, ya pues se va con políticas inclusivas, las diferencias, la desigualdad va disminuyendo. Yo creo que no. Yo creo que España se ha enfrentado a retos muy importantes, los viene superando como un proceso. Evidentemente tenemos altos y bajos en esos procesos, pero se nota que hay una, digamos, una disminución de la presencia de España, y la EICID es la que más aparece, ¿verdad? Porque es la punta más visible del proceso de cooperación. Entonces yo creo que es importante no solamente el punto de vista de los recursos financieros, que también son importantes, desde luego, ¿verdad? Pero con las experiencias de un país, como es el caso de España, con comunidades autónomas, lingüísticas, donde la cuestión de la interculturalidad está muy presente. Yo creo que la presencia, para hacer un poco una provocación, como que estamos aquí poniendo a los dos latinoamericanos en el medio del debate, ¿verdad? Vamos a traer a Mónica también. Yo creo que eso es muy importante. Desde el punto de vista, digamos, conceptual, académico, teórico, es muy importante, pero en lo concreto, y ahí hablamos de EICID, en lo concreto la presencia de EICID pues se siente en la mayoría de los países que debería de estar más presente. Para traernos estas experiencias, con recursos financieros también, desde luego, eso ayuda, para hacer frente a todos esos desafíos, porque no se trata de reinventar la rueda en América Latina, o sea, no se trata de procesos que son únicos al continente, a la región, América Latina y el Caribe. Eso se ha vivido en otros países, en Europa, y en especial en Portugal y España, que son los dos países de la península ibérica que están con nosotros en la OI. Vamos a dejar que Mónica, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, nuestra presencia, en principio, o sea, España ha atravesado pues, unas circunstancias difíciles que todos sabemos, pero nosotros hemos mantenido siempre nuestra apuesta por América Latina, y de hecho todo ese proceso de renovación de todo el espacio iberoamericano y ese ejercicio actual de coordinación de los organismos iberoamericanos es algo que España, ¿no? Con el resto de países iberoamericanos hemos impulsado en el marco de este proceso de renovación de la Conferencia Iberoamericana, con el impulso de la Secretaria General Rebeca Grynspan, porque pensábamos que efectivamente era necesaria esa coordinación. O sea que, como muy bien ha dicho Pablo, o sea, no estamos ahora asumiendo la Secretaría General de ningún organismo, pero nosotros siempre hemos sido valedores de ese proceso en el marco de la Conferencia Iberoamericana con el resto de los países, porque yo creo que ha sido un sentir general de hacer que realmente esta Conferencia Iberoamericana y el trabajo que realizan extraordinariamente bien los organismos iberoamericanos pues tenga ese impacto global y que lleve a un fin conjunto, que es el fortalecimiento cada vez mayor de ese espacio iberoamericano, ¿no? O sea, nosotros, la EICID, ¿no? Efectivamente cumplimos nosotros 25 años y estuvimos el año pasado celebrando 12 encuentros temáticos en América Latina y Caribe, lo que había sido nuestro trabajo en las 12 líneas más significativas de nuestro trabajo, y ahí realmente pues percibimos, porque nos permitió hacer balance, extraer lecciones aprendidas, buscar orientaciones para el futuro, que existía, que se mantenía esa demanda, una demanda en la línea que decía Martín, más especializada, de atender una serie de necesidades, pues quizás de mayor sofisticación por esa nueva generación de políticas que tienen que atender esas necesidades de unos países que ya han alcanzado, que son todos países de renta media, menos Haití en el continente latinoamericano, con lo cual nosotros, o sea, en esa explicación que decía yo al principio, no hemos dejado de tener esas relaciones con todos los países, ¿no? Nosotros pensamos que frente a otros, a lo mejor, otros miembros de la comunidad donante que han optado pues, por otro tipo de modelos de graduación, nosotros hemos mantenido esa línea de cooperación porque creemos realmente que hay aún espacio para ser parceiros, ¿no? O sea, para efectivamente seguir trabajando juntos.
Y por nuestra propia experiencia, o sea, AECID cuando nace, y como os decía, o sea, en buena medida nace en la región, nace acompañando esos procesos de transformación, de modernización de los estados democráticos, nace proyectándose como país. O sea, España acababa de pasar su propia transición política, transformación social, económica, y también su propio ingreso en la Unión Europea, ¿no? O sea, yo creo que esa experiencia de participación en la construcción del espacio europeo es algo que nosotros también, pues de alguna forma, queremos llevar a la región y ser puentes a través de España, de efectivamente toda esa cooperación que viene también de Europa y de otros países, de la Unión Europea y de otros países europeos, ¿no? Entonces yo ahí pues coincido con Pablo en que efectivamente, o sea, debemos seguir manteniendo esa presencia sólida, esa presencia adaptada a las necesidades del momento y de las demandas que puedan surgir, pero con esa voluntad de preservar ese acervo que hemos ido construyendo en estos años de ir caminando, construyendo esa película juntos. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo. Última pregunta. Sí. Bueno, pues coincidí hace unos cuantos años, con un delegado brasileño que venía a un congreso aeronáutico que celebraba en España, europeo, y este hombre, pues en el coche oficial que íbamos, me comentaba que los indios del Amazonas, concretamente era brasileño, que vivían muy felices subidos a los árboles y que para qué la educación, que ellos con sus taparrabos, sus vidas tribales y tal, pues para qué querían saber nada de Aristóteles o saber nada de Murillo, Velázquez o qué sé yo, una educación un poquito de Descartes. Bueno, eso fue hace unos cuantos años. Yo quería saber, porque la educación es lógicamente cara, si actualmente se sigue pensando eso, si que la felicidad está por encima del conocimiento, puesto que, bajo mi punto de vista, la mejor inversión es en el conocimiento y en la educación, pero hay opiniones y como es cara, quería preguntar, sobre todo, vamos, usted que es brasileño y en educación, pero lo demás. Okay, gracias. Buena suerte. Sí. No, la verdad es que este indígena, el buen indígena, ¿verdad?, que está feliz de la vida sobre los árboles, los que se han encontrado, los navegadores portugueses cuando llegaron, yo me imagino siempre la escena, ¿no?, de Cabral, Pedro Álvares Cabral, cuando llegan a Brasil, a las playas de Bahía y de Río de Janeiro, después de 3 meses ahí en esas naves que estaban uno al lado del otro, no había espacio para nada, puros hombres, y llegan ahí en Río de Janeiro y en Salvador, donde hoy están las ciudades, esos indígenas desnudos, felices, nadando, buscando los frutos. Esa imagen ya no corresponde a lo que tenemos en Brasil y en América Latina. O sea, por más que se insista en esta imagen del buen indígena, pues esta gente hoy tiene acceso a internet. Ellos saben lo que quieren. O sea, no existe esta... Es una cuestión muy... Cuando volvemos al tema de la interculturalidad, o sea, hay que tomarlo en cuenta, pero mira, esta gente está muy bien informada, saben que en sus territorios hay oro, hay diamante, hay minerales, hay petróleo, hay gas, y ellos quieren parte de ello. Puede que no sepan desde nuestro punto de vista muy bien lo que quieren, pero ellos sí están muy seguros de lo que piden, lo que quieren. Y dicen, queremos acceso al conocimiento, queremos buenas escuelas para nuestros hijos, queremos apoyo para nuestras comunidades, queremos conocer lo que existe y se hace en las grandes ciudades del país y fuera del país. Entonces, yo creo que esa imagen ya no corresponde, ¿verdad? Eso es una visión nuestra del blanco, del europeo que llega y dice, bueno, están felices. ¿Para qué? Sí. Es más, te voy a dar un dato. Hay 60,000 escuelas en Iberoamérica que no tienen luz. 60,000 escuelas. Por eso llevamos un programa, contrariamente a eso, para llevar el conocimiento Velázquez, Picasso, Beethoven, hay que llevarles. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos un programa
Por cierto, voy a hacer otro comercial aquí. Hay una premiación de la Fundación Qatar para las mejores experiencias y proyectos en el área de educación. Y han seleccionado, de cientos de proyectos, han seleccionado a 15 finalistas. Lo anunciaron esta semana. Y en septiembre se van a anunciar los 6 ganadores. Nosotros estamos entre ellos. Luces para aprender, así se llama. ¿De qué se trata? De llevar la energía solar e internet a las escuelas. En Uruguay fue espectacular, porque Uruguay tiene un estándar de desarrollo muy distinto. Entonces a Uruguay le faltaban nada más 92 o 93 escuelas para que todas sus escuelas estuvieran con acceso a energía eléctrica e internet. Y la empresa de electricidad de Uruguay pues se presentó como parceira y fuimos capaces de llevar energía eléctrica a todas las escuelas en Uruguay. En otros países donde hay, en algunos casos, miles de escuelas sin electricidad, estamos trabajando con proyectos piloto. El último país fue justamente Panamá, donde estuvimos ahora. Nosotros, la OEI, financiamos 2 escuelas. Uno siempre cuando piensa en Panamá, piensa en la ciudad de Panamá, la Hong Kong de América Latina, no sé qué, pero ahí también tiene su Amazonía, tiene sus sierras inalcanzables, donde uno tiene que llegar en helicóptero, no hay otra, o caminando, ¿verdad? Y a una de esas escuelas llegamos, a 2 escuelas, y ahí lo inauguramos durante la reunión con los viceministros, con la presencia de la ministra de Educación y toda la prensa, y fue muy emotivo, o sea, ver a esos niños como casi lloraban cuando tenían acceso, hablaban con la ministra de Educación por internet, a partir de paneles de energía solar que le pusimos en la escuela. Casi había que cargar esos paneles para llegar ahí, y a partir de ahí ya ponen otras reivindicaciones. Y dijeron, ministra, queremos otros 50 computadoras en la escuela, las que tenemos aquí no alcanzan. Y eso abre también perspectivas para la comunidad, el acceso a la información, se abre la perspectiva para la formación de jóvenes y adultos en la escuela durante la noche, lo que no se podía hacer ayer. O como yo hice en mi tiempo de estudiante en Brasilia, la capital, en que trabajamos en programas de alfabetización en las afueras, en las afueras de Brasilia, con, ¿cómo se llaman los lampiones a gas? Faroles. Faroles. Eran de querosene, lámparas. Sí, a 2 horas de Brasilia, de la universidad, y llegábamos cada noche para trabajar alfabetizándolos. Entonces, mira, bueno, ¿será posible que estos acuarios, como algunos antropólogos antes defendían, ¿verdad? Hay que mantenerlos aislados porque ahí son felices, y es verdad que los matamos a todos con el arma más letal de todos, que fueron las enfermedades que llevamos nosotros. Con que esté un blanco con gripa, pues matamos en poco tiempo a miles de indígenas con una epidemia de gripe porque no lo conocían. O sea, pero yo creo que hoy vivimos una otra etapa. O sea, la gente tiene acceso, y yo creo que, y en eso estamos en el espacio iberoamericano del conocimiento, donde junto con el CUIB y con la CEGIB, pues ahí estamos luchando para que este conocimiento se democratice, el acceso al conocimiento se democratice, para que ellos tengan todas las, digamos, los servicios que tú mencionabas, ¿verdad?, a los que tienen que tener acceso, y más que eso, que tengan acceso a lo que tenemos fuera de los territorios indígenas, que vayan a las mejores universidades, que participen en nuestros programas de movilidad, que es la gran estrella del espacio iberoamericano en este momento. La Carta de Veracruz lo pone muy claramente. Como dijo Rebeca, queremos poner a 200,000 jóvenes e investigadores circulando por América y por el mundo en los próximos 5 años. Los indígenas tienen que estar ahí, de estas comunidades también. Pues con esa idea nos quedamos. Muchas gracias, Pablo, Martín, Mónica. Ya estamos casi fuera de tiempo. Rápido. Me dirijo a Pablo. Yo vengo de la educación, soy profesora, y soy de las primeras cooperantes que nos mandan
Bueno, pues la reflexión es la siguiente. Todavía, después de 34 años, hemos visto lo que más conocemos es Centroamérica, porque estuvimos trabajando en Nicaragua y tuvimos contacto con El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá. Pero después de tantos años, a la vuelta, nos hemos dado cuenta que todavía siguen pensando que la educación es un privilegio, no un derecho, que hace falta una gran voluntad política, de dirigentes, instituciones, que hace falta medios y hace falta tener una conciencia muy clara que la escuela, a través de la educación, la equidad, la igualdad, la justicia, pues llega a un buen término, ¿sabe? Entonces es triste, después de 34 años, visitar escuelas que nosotros hemos estado trabajando en ellas y ver que nuestros materiales que llevamos en el año 77 de la madre patria, como ustedes dicen, todavía estaban ahí presentes. Y cuando se interrogan a los políticos o a representantes de la educación, que es el campo que nosotros conocemos, pues no es que miren para otro lado, pero no les interesa al 100%, ni siquiera al 50%. En cualquier caso, entiendo que después de lo que hemos hablado, Gracias. no creo que tampoco se puede generalizar, ¿no? Quiero decir, habrá casos de, por supuesto que, de todo tipo, oye, ¿no? Hay realidades, América Latina pone América Latina global, pero cada país tiene su propia realidad. Y en cada país hay que trabajar de una forma diferente. Es decir, estamos hablando de Brasil. Brasil no tiene nada que ver con El Salvador ni con Guatemala. Hay similitudes, ver, pero hay muchísimas. Sí, sí, digo que hay similitudes, pero hay muchas diferencias. Cada realidad es concreta. Y entonces, bueno, yo hago un llamamiento que hace falta voluntad política y mucha todavía. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.